En el otoño de 2011, Isabel se enfrentó al peso de una condena social que no merecía en el corazón de Madrid. Una ciudad que prometía anonimato, pero que en la práctica funcionaba con la misma crueldad silenciosa de un pueblo pequeño. Durante más de una década, desde que llegó huyendo de las sombras de un escándalo fabricado, su vida había sido un laberinto de jornadas agotadoras, humillaciones silenciosas y pequeños gestos de dignidad que apenas la mantenían a flote. Cada mañana, el sonido del despertador era una llamada a una nueva batalla por la invisibilidad, por pasar desapercibida mientras fregaba los suelos del mercado de Antón Martín o clasificaba verduras con las manos agrietadas por el frío y el trabajo. El murmullo de su supuesta mala reputación, un fantasma que la había seguido desde su aldea natal, se había convertido en una segunda piel, una etiqueta invisible que otros leían antes siquiera de mirarla a los ojos. Vivía en un estado de alerta constante, midiendo cada palabra, cada gesto, para no dar pie a nuevos juicios. Su existencia era un ejercicio de supervivencia emocional, un intento diario de no derrumbarse bajo el peso de la soledad y el desprecio. Hasta que un acto de bondad, tan anónimo como inesperado, en medio del bullicio del mercado, lo cambió todo, demostrando que incluso en el rincón más oscuro, una pequeña luz puede iniciar un incendio. ¿Cómo puede una persona seguir levantándose cada mañana cuando la sociedad ya ha dictado su sentencia y parece decidida a recordársela a cada paso? Antes de contarte cómo un simple tropezón en un mercado de abastos abrió la única puerta que le quedaba, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte la increíble secuencia de decisiones que reescribió por completo este destino. El conflicto central de esta historia no era la falta de dinero ni de oportunidades, sino el abismo social, profundo e infranqueable, que separaba dos mundos dentro de la misma ciudad. Por un lado, estaba el Madrid del barrio de Salamanca, el de Javier, un universo de fachadas señoriales, portales de mármol y silencio solemne, donde la riqueza se heredaba y el estatus se protegía con ferocidad. En su piso, vasto y silencioso, el aire estaba impregnado del perfume de los lirios que su difunta esposa amaba y de un luto que se había vuelto crónico. Era una jaula de oro, un museo de recuerdos, donde cada objeto le recordaba su soledad. Por otro lado, a apenas unos kilómetros de distancia, pero a un universo de diferencia, estaba el mercado de Antón Martín, el mundo de Isabel. Un ecosistema vibrante y caótico, lleno del olor a tierra húmeda, a pescado fresco y a humanidad en estado puro. Era un lugar de trabajo duro, de gritos, de risas, y para ella, de una crueldad sutil pero constante. Aquí, la supervivencia era una cuestión diaria, y la reputación, una vez manchada, era una marca de la que era imposible desprenderse. El qué dirán no era una simple preocupación, era el juez y el verdugo que dictaba las reglas del juego. Para el círculo de Javier, alguien como Isabel no era más que una amenaza invisible, una cazafortunas en potencia. Para los compañeros de Isabel, un hombre como Javier era una figura de otro planeta, inalcanzable y peligroso. La verdadera barrera entre ellos no eran los kilómetros, sino las capas de prejuicios, miedo y desdén que la sociedad había construido meticulosamente durante siglos. La injusticia que perseguía a Isabel no nació en el asfalto de Madrid, sino en el polvo de un pequeño pueblo de la Castilla profunda, un lugar donde las reputaciones se forjaban en la iglesia y se destruían en los susurros de la Plaza Mayor. Allí, con apenas 20 años, había cometido el único pecado que su comunidad no perdonaba: rechazar las insinuaciones de un hombre poderoso, el hijo del alcalde, un individuo acostumbrado a conseguir todo lo que deseaba. Su negativa fue recibida no con respeto, sino con una venganza sibilina y letal. En cuestión de semanas, un rumor orquestado con malicia la envolvió como una mortaja. Hablaban de encuentros secretos, de una moral laxa, de una mujer que no conocía su lugar. Las pruebas eran inexistentes, pero la condena fue unánime y brutal. Las miradas de sus vecinas se convirtieron en dagas, las puertas se cerraron a su paso, y su propia familia, ahogada por la vergüenza, la instó a marcharse. Su huida a Madrid no fue una búsqueda de oportunidades, sino un exilio forzoso. Llegó a la capital con la esperanza ingenua de que el anonimato de la gran ciudad la protegería, que podría empezar de cero y dejar atrás el estigma. Sin embargo, pronto descubrió una verdad desoladora. Los fantasmas del pasado tienen las piernas muy largas. El rumor, transportado por algún conocido o un familiar lejano, la había alcanzado, mutando y adaptándose a su nuevo entorno, convirtiéndose en una sombra que se negaba a desaparecer y que definía cada una de sus interacciones.
Su vida en el mercado de Anton Martín se convirtió en un reflejo amplificado de la prisión social de la que había escapado. Cada jornada era un ejercicio de resistencia pasiva, una coreografía de la invisibilidad. Aprendió a moverse por los pasillos con la cabeza gacha, a mantener una expresión neutra que no invitara a la conversación, ni delatara el dolor que llevaba dentro. El trabajo físico, aunque agotador, era su único refugio. El esfuerzo de fregar los suelos de baldosas desgastadas hasta que el olor a lejía inundaba sus pulmones, o la tarea metódica de clasificar cajas de pimientos y tomates, le permitían silenciar el ruido constante de los prejuicios. Pero el desprecio se manifestaba en gestos pequeños, casi imperceptibles para un observador casual, pero que para ella eran como cortes de papel en el alma. Era la clienta que dejaba las monedas en el mostrador para evitar el contacto con su piel, el compañero de otro puesto que interrumpía la conversación cuando ella se acercaba, o el murmullo ahogado seguido de una risa cruel que llegaba desde el otro lado del pasillo. No había acusaciones directas, solo un juicio perpetuo y silencioso que la mantenía aislada. La fatiga que sentía al final del día no era solo muscular, era un agotamiento profundo y existencial, el peso de tener que demostrar una inocencia que nadie estaba dispuesto a concederle, día tras día, sin descanso. Esta condena social tenía consecuencias tangibles y devastadoras que iban más allá de la herida emocional. La etiqueta de mujer de dudosa reputación era una barrera invisible que le cerraba cualquier puerta a un trabajo mejor. Atrapada en un ciclo de empleos precarios y mal pagados, su existencia se regía por una economía de subsistencia asfixiante. Vivía en una habitación alquilada en un piso compartido en Lavapiés, un espacio de apenas 10 metros cuadrados, con una ventana que daba a un patio interior oscuro y húmedo, donde el olor a fritanga de los vecinos se mezclaba con el de la humedad de las paredes. Su presupuesto semanal para la comida rara vez superaba los 30 euros, una cantidad que la obligaba a una dieta monótona de legumbres, arroz y las verduras magulladas que a veces le permitían llevarse del mercado. Cada euro se contaba, cada gasto se sopesaba. Un abrigo nuevo para el invierno era un lujo inalcanzable, una visita al cine, una fantasía lejana. Esta precariedad financiera la mantenía en un estado de ansiedad constante, pero el aislamiento era aún peor. Había renunciado a la idea de tener amigos, de confiar en alguien. El miedo a que cualquier acercamiento terminara en un interrogatorio sobre su pasado, en la inevitable repetición del juicio, la había convertido en una ermitaña en medio de una de las ciudades más vibrantes de Europa. Sus noches transcurrían en la soledad de su cuarto, con la única compañía del zumbido de un viejo televisor. En medio de ese desierto de indiferencia y hostilidad, había un único oasis, el puesto de flores de Doña Pilar. Era una mujer menuda y enérgica que superaba los 70 años, con unas manos arrugadas por décadas de cuidar de claveles y rosas, y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Pilar era la única persona en todo el mercado que trataba a Isabel como a un ser humano. No le hacía preguntas sobre su pasado, ni participaba en los corrores de cotilleos. Su bondad se manifestaba en gestos sencillos, casi rituales, que para Isabel significaban el mundo. A veces era un café caliente en un vaso de cartón que le ofrecía en las mañanas más frías de enero, diciéndole con una sonrisa cómplice: «Para que el cuerpo aguante, hija». Otras era un clavel rojo que encontraba sobre su puesto al final de la jornada, un regalo silencioso sin ninguna explicación. Pero lo más importante era su mirada. Cuando doña Pilar la miraba, no veía un rumor ni un estigma. Veía a una mujer cansada que luchaba por sobrevivir. Esta conexión, aunque discreta y de pocas palabras, era el ancla que impedía que Isabel se hundiera por completo. No era una solución a sus problemas, ni una vía de escape, pero era la prueba tangible de que la bondad aún existía, un recordatorio de que su valor como persona no estaba dictado por el veredicto de la mayoría. Era una pequeña luz parpadeante en una oscuridad casi total, un hilo de humanidad al que se aferraba con todas sus fuerzas. Mientras Isabel luchaba por su supervivencia en el bullicioso caos del mercado, a pocos kilómetros de distancia, en la solemne quietud del barrio de Salamanca, Javier libraba su propia batalla silenciosa contra un enemigo diferente, el vacío. Su apartamento, un piso señorial de techos altos y suelos de mármol, se había convertido en un mausoleo. Cada objeto era una reliquia del pasado,
un recordatorio de la vida que había perdido 5 años atrás, con la muerte de su esposa, Elena. El piano de Gola en el salón permanecía cerrado, acumulando una fina capa de polvo. Las estanterías estaban llenas de libros que ya no leía, y el silencio solo era interrumpido por el tic-tac de un reloj de pared y el murmullo lejano del tráfico. Su luto se había cronificado, transformándose en una apatía que lo había desconectado del mundo. Su jaula no estaba hecha de pobreza o desprecio, sino de riqueza y recuerdos. Y los guardianes de esa jaula eran sus propios hijos, Mateo y Blanca. Sus visitas semanales no eran un consuelo, sino una inspección. Llegaban con sus trajes caros y sus sonrisas forzadas, más preocupados por el mantenimiento del patrimonio familiar y las apariencias sociales, que por el estado anímico de su padre. Reorganizaban los cojines, comentaban el precio de las acciones y le recordaban sus obligaciones sociales, tratándolo como a un valioso activo que debía ser preservado. Su preocupación era una forma de control, una manera de asegurarse de que su padre siguiera cumpliendo el papel que se esperaba de él, el del viudo respetable y digno, anclado en su dolor y aislado del mundo real. La única incursión de Javier en ese mundo exterior era su peregrinaje semanal al mercado de Antón Martín. Era un ritual inmutable, un acto de devoción a la memoria de Elena. Cada sábado por la mañana, su chofer lo dejaba en la entrada y él se adentraba en aquel laberinto de olores y sonidos con un único propósito: comprar un ramo de lirios blancos en el puesto de Doña Pilar, las flores favoritas de su esposa. Se movía entre la multitud como un fantasma, ajeno al regateo de los clientes, a los gritos de los vendedores y a la vibrante energía que lo rodeaba. Su mirada estaba perdida, enfocada hacia adentro, reviviendo conversaciones y momentos pasados. Durante meses, sus pasos lo llevaron a escasos metros del lugar donde Isabel fregaba el suelo o apilaba cajas de fruta. Sus dos soledades, tan distintas en su origen pero tan similares en su intensidad, se cruzaron docenas de veces sin llegar a tocarse. Él era invisible para ella, solo otro cliente adinerado de un mundo que no era el suyo, y ella era invisible para él, parte de un decorado humano que su dolor le impedía ver con claridad. Eran dos almas a la deriva en la misma ciudad, separadas por un abismo de clase, prejuicios y dolor, cada una atrapada en su propia órbita, sin saber que el universo estaba a punto de conspirar para que colisionaran de la forma más inesperada y transformadora. Justo cuando parecía que la resignación se había asentado definitivamente en el alma de Isabel, un incidente trivial la empujó a un nuevo abismo de desesperanza. Ocurrió una tarde de martes, un día gris y lluvioso que parecía reflejar su estado de ánimo. Mientras recogía su puesto, una mujer joven, elegante y con un niño de la mano, se detuvo cerca. El niño, curioso, se acercó a una caja de naranjas que Isabel estaba apilando. Antes de que pudiera tocar una, su madre lo agarró bruscamente del brazo, tirando de él hacia atrás. «No toques ahí, cariño», le susurró en un tono lo suficientemente alto para que Isabel lo oyera. «Y no te acerques a esa señora». La palabra «señora» fue pronunciada con un matiz de desdén, como si fuera una advertencia sobre un peligro inminente. La humillación fue instantánea y pública. No hubo gritos ni acusaciones, solo esa frase cargada de veneno que la despojaba de su humanidad y la convertía en una amenaza, en algo contagioso. Isabel sintió como la sangre se le retiraba del rostro, pero mantuvo su expresión impasible, como siempre. Terminó su trabajo en un silencio mecánico y caminó a su casa bajo la lluvia, sin paraguas, dejando que el agua fría empapara su ropa y se mezclara con las lágrimas que no se permitía derramar. Aquella noche, en la soledad de su habitación, se preguntó por primera vez si merecía la pena seguir luchando. El mundo no solo la había juzgado, sino que ahora enseñaba a una nueva generación a hacerlo. Era una condena perpetua, una herencia de desprecio. La esperanza, por primera vez, pareció extinguirse por completo. Aquel sábado por la mañana, el 12 de noviembre de 2011, el aire en el mercado de Antón Martín estaba cargado con la energía frenética de siempre. Javier caminaba por los pasillos con la misma desconexión automática que se había convertido en su armadura. Su mente no estaba allí, entre los gritos de los vendedores y el olor a pescado fresco, sino 5 años atrás, en una habitación de hospital.
Iba absorto en sus pensamientos, con la mirada perdida, recreando el tacto de la mano de Elena en la suya por última vez. No vio el charco de agua sucia mezclada con restos de verdura que se había formado junto a un puesto de fruta, ni la caja de naranjas mal apilada que sobresalía en el pasillo. Su pie resbaló, perdió el equilibrio, y con la torpeza de un hombre desacostumbrado al caos, cayó pesadamente al suelo. El golpe seco de su cuerpo contra las baldosas resonó por un instante, creando un breve silencio a su alrededor. La gente se detuvo, se formó un círculo de curiosos. Hubo un murmullo colectivo, miradas que mezclaban la sorpresa con una leve incomodidad, pero nadie se movió. Para ellos era solo un hombre mayor bien vestido que había tenido un percance. Una interrupción momentánea en la rutina del mercado. Pero entonces, rompiendo la parálisis general, una figura se abrió paso entre la multitud. Era Isabel. Sin dudar un segundo, dejó la escoba que tenía en la mano y corrió hacia él. Fue un movimiento instintivo, carente de cálculo, la respuesta humana más básica ante la vulnerabilidad ajena. Se arrodilló a su lado, ignorando el suelo sucio, y con una voz tranquila, le preguntó: ¿Está usted bien? ¿Se ha hecho daño? Aturdido, Javier tardó unos segundos en procesar lo que había ocurrido. El dolor agudo en su rodilla y la punzada en su muñeca lo trajeron de vuelta a la realidad de golpe. Pero lo que realmente lo sacudió fue la presencia de aquella mujer arrodillada a su lado, con una expresión de genuina preocupación en su rostro. Vio que se había hecho un corte en la palma de la mano al intentar frenar la caída, y la sangre empezaba a manchar su camisa blanca. Antes de que él pudiera reaccionar, ella sacó de un bolsillo de su delantal un pañuelo limpio y una pequeña botella de agua. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos encallecidas por el trabajo, le limpió la herida con cuidado, sin decir una palabra más. Javier la observó, perplejo. Nadie en su círculo social habría reaccionado con esa inmediatez desinteresada. Sus hijos habrían llamado a una ambulancia por teléfono. Sus amigos habrían mantenido una distancia prudente. Pero esta mujer, una completa desconocida, le estaba ofreciendo un cuidado elemental y directo, sin pedir nada a cambio. Cuando terminó, le ayudó a levantarse con una fuerza sorprendente. Él, avergonzado y agradecido, metió la mano en el bolsillo para sacar la cartera, un gesto mecánico de su mundo, donde todo tiene un precio. Pero ella simplemente negó con la cabeza, le dedicó una media sonrisa cansada y se reincorporó para volver a su puesto, como si atender a un extraño herido fuera la cosa más natural del mundo. Para Isabel había sido un acto reflejo, un paréntesis de humanidad en su jornada. Para Javier fue el equivalente a un electroshock emocional que resquebrajó la gruesa capa de hielo que rodeaba su corazón. El impacto de la caída fue mucho más profundo que el dolor físico en la rodilla de Javier. Fue una fractura en la coraza de apatía que lo había aislado del mundo durante 5 años. Por primera vez, el mercado no era un simple decorado para su ritual de luto, sino un lugar lleno de vida, de texturas y de rostros. El sábado siguiente regresó, pero no como el fantasma de siempre. Sus ojos, ahora abiertos, buscaban algo más que los lirios blancos de Doña Pilar. Tras comprar las flores, caminó con una deliberación inusual hacia la zona donde había visto a Isabel. La encontraba barriendo con la misma concentración metódica, la espalda ligeramente encorvada por el cansancio. Se acercó con la torpeza de un hombre que ha olvidado cómo iniciar una conversación que no esté guionizada por las convenciones sociales. Intentó darle las gracias de nuevo, esta vez extendiendo un billete de 50 euros con discreción. Por las molestias y por su amabilidad, murmuró, sintiéndose ridículo al instante. Isabel detuvo su escoba, lo miró directamente a los ojos por primera vez, y con una calma que desarmaba, negó con la cabeza. No hace falta, señor. Cualquiera habría hecho lo mismo. Su rechazo no fue hostil, sino digno. En ese simple gesto, Javier entendió que el dinero, la herramienta con la que resolvía todo en su vida, aquí no tenía ningún valor. Aquella mujer no operaba con su misma moneda, y esa revelación lo dejó profundamente intrigado y extrañamente humilde. Era un lenguaje que no conocía, y sintió un impulso irrefrenable por aprenderlo. La presencia insistente de aquel hombre elegante en su rincón del mercado se convirtió para Isabel en una nueva fuente de ansiedad. Su instinto, afilado por años de desconfianza y humillaciones, le gritaba que aquello era una trampa. En su experiencia, la atención de un hombre de esa clase social solo podía significar 2 cosas: una curiosidad condescendiente
o una intención oculta, probablemente maliciosa. Cada vez que él se acercaba, ella sentía un nudo en el estómago, y las miradas de sus compañeros se clavaban en su espalda como alfileres. Los murmullos, que habían disminuido con el tiempo, volvieron a crecer en intensidad, ahora con un nuevo matiz. «¿Qué mosca le habrá picado a ese ricachón?», escuchó decir a uno de los mozos de carga. «Tendrá que tener cuidado, que a esa le gusta mucho el dinero fácil», respondió otro entre risas. Cada comentario era una puñalada que reabría viejas heridas, recordándole que su condena seguía vigente, que cualquier acto fuera de la norma era inmediatamente interpretado a través del filtro de su mala reputación. Por eso, sus respuestas a las preguntas de Javier eran monosilábicas, su lenguaje corporal era cerrado y su mirada esquiva. No era por mala educación, sino por pura supervivencia. Estaba levantando un muro, ladrillo a ladrillo, para proteger el pequeño y frágil espacio de paz que había logrado construir en medio del caos. No podía permitirse el lujo de una nueva decepción, de otra humillación pública. Su corazón ya estaba demasiado lleno de cicatrices como para arriesgarse a una más. Javier, a pesar de su aislamiento social, no era un hombre insensible. Percibió el muro que Isabel estaba construyendo y comprendió, de forma intuitiva, que sus métodos habituales de interacción no funcionarían. El dinero había sido rechazado, y la gratitud formal solo aumentaba la distancia entre ellos. Así que cambió de estrategia. Dejó de ser el benefactor agradecido y se convirtió simplemente en un observador silencioso, en una presencia constante pero no invasiva. Cada sábado, después de comprar sus flores, se quedaba a una distancia prudente, apoyado en una columna, y simplemente observaba la vida del mercado. Observaba cómo Isabel trabajaba, la eficiencia de sus movimientos, la forma en que ordenaba las cajas con una precisión casi artística, la dignidad con la que soportaba las miradas y los susurros. Dejó de hacer preguntas y empezó a ofrecer comentarios sencillos, neutros, sobre el tiempo o la calidad de las naranjas de ese día. No buscaba una respuesta profunda, solo establecer un mínimo hilo de normalidad. Poco a poco, esta rutina empezó a tener un efecto inesperado en Isabel. La ausencia de preguntas sobre su vida, la falta de juicios en su mirada, la simpleza de su presencia, comenzaron a erosionar su desconfianza. Un día, él comentó sobre el frío que hacía, y ella, casi sin pensarlo, respondió: «Sí, se mete en los huesos». Fue una frase banal, pero fue la primera pieza de su armadura que se desprendió voluntariamente. Para ambos, aquel pequeño intercambio fue un avance monumental. El primer paso en un puente que empezaba a construirse sobre un abismo de prejuicios. La verdadera brecha en el muro de Isabel se abrió una mañana de diciembre especialmente gélida. El aliento se convertía en vaho y el frío mordía a través de las capas de ropa. Javier llegó a su hora habitual, pero esta vez llevaba en las manos 2 vasos de cartón humeantes. Se acercó a ella sin decir una palabra y le extendió uno. «Café con leche, bien caliente», dijo con una media sonrisa. «Creo que hoy es necesario». Isabel se quedó inmóvil por un instante, mirando el vaso como si fuera un objeto extraño. Su primer impulso fue rechazarlo, como había rechazado el dinero. Pero había algo en el gesto, en su sencillez y en la vulnerabilidad de la oferta, que la desarmó. Era un acto de cuidado, no de caridad. Era algo que doña Pilar habría hecho. Con los dedos entumecidos por el frío, aceptó el vaso, y el calor se extendió por sus manos como un bálsamo. Se quedaron allí, de pie, bebiendo en un silencio cómodo, mientras el mercado bullía a su alrededor. No hablaron de nada importante. Él comentó algo sobre el tráfico y ella sobre el precio de las alcachofas. Pero en esos 5 minutos, compartiendo un café en medio del caos, algo fundamental cambió. Dejaron de ser el viudo rico y la limpiadora marginada. Eran solo 2 personas combatiendo el mismo frío, compartiendo un momento de calor humano. Para Isabel, aquel café fue más que una bebida caliente. Fue una dosis de normalidad, un recordatorio de una vida en la que podía permitirse aceptar un gesto amable sin miedo a las consecuencias. Fue la primera vez en más de una década que bajó la guardia por completo. Sin embargo, lo que para Javier era un renacimiento, para sus hijos, Mateo y Blanca, era una señal de alarma. El cambio en su padre era demasiado evidente como para ignorarlo. Había empezado a hablar del mercado no como una obligación lúgubre, sino con una chispa de interés en sus ojos. Mencionaba anécdotas, pequeños detalles sobre los vendedores,
sobre la vida que bullía en aquel lugar que ellos consideraban sucio y vulgar. Su luto, que se había convertido en una parte predecible y manejable del patrimonio familiar, parecía estar disipándose, y eso los aterraba. La estabilidad de su universo, construida sobre la base del estatus, la herencia y las apariencias, dependían de que su padre permaneciera en su jaula dorada, predecible y controlado. Una mañana, durante su visita semanal, Blanca notó un detalle insignificante pero revelador. Su padre llevaba unos zapatos más cómodos, menos formales de los que solía usar. ¿Desde cuándo vas al mercado con esas pintas, papá?, preguntó con un tono que mezclaba la falsa preocupación con el reproche. Javier se encogió de hombros, pero la pregunta encendió las sospechas. Mateo, más directo y pragmático, decidió que no podían permitirse ninguna sorpresa. Contrataron discretamente a un detective privado, un hombre especializado en hurgar en las vidas de otros, con una instrucción muy clara: averiguar qué, o más bien, quién, estaba detrás del repentino cambio de humor de su padre. No lo hacían por amor, sino por un frío cálculo empresarial. Su padre era el activo más importante de la familia, y cualquier variable no controlada era una amenaza directa para su futuro. El informe del detective no tardó en llegar. Era un dossier delgado, pero su contenido era dinamita pura. En apenas unas páginas se resumía la historia fabricada que había perseguido a Isabel durante toda su vida adulta. El rumor de su pueblo, la huida a Madrid, su historial de trabajos precarios y su actual situación en el mercado. Para Mateo y Blanca, la lectura de aquel informe no provocó ni una pizca de empatía. Al contrario, fue una confirmación de todos sus peores prejuicios de clase. Cada línea del texto reforzaba la narrativa que ellos ya habían construido en sus mentes. Una mujer desesperada, de moral dudosa y con un pasado turbio, que había visto en su padre viudo y vulnerable la oportunidad perfecta. La cazafortunas arquetípica. No se detuvieron a cuestionar la veracidad de los rumores ni el contexto de la historia. Para ellos, el informe era un arma, y la encontraron perfecta para sus propósitos. Se reunieron en el despacho de Mateo, un espacio frío y minimalista con vistas a la Castellana, y planificaron su estrategia con la misma frialdad con la que habrían planificado una adquisición hostil en la bolsa. La humillación pública era la táctica más efectiva. Debían exponerla delante de su padre, en su propio terreno, para que él no tuviera más remedio que ver la verdad y cortar la relación de raíz. No se trataba de proteger a su padre, sino de proteger su legado. La guerra por el control de Javier acababa de empezar, y ellos estaban dispuestos a usar cualquier munición a su alcance para ganarla. Mientras sus hijos afilaban sus cuchillos, Javier vivía en una burbuja de redescubrimiento. Las conversaciones con Isabel se habían vuelto el punto culminante de su semana. Habían pasado de los comentarios sobre el tiempo a compartir pequeños fragmentos de sus vidas. Él le hablaba de los libros que leía, de su pasión por la historia, y ella, con una cautela cada vez menor, le contaba sobre las plantas que cuidaba en el alféizar de su ventana, o sobre las recetas que aprendió de su abuela. Él descubrió en ella una inteligencia natural y una resiliencia que lo dejaban maravillado. Ella descubrió en él una amabilidad genuina y una soledad tan profunda como la suya. Sintiendo que su conexión merecía algo más que unos minutos robados entre cajas de fruta, Javier decidió dar el siguiente paso. Quería sacarla de aquel entorno donde era juzgada constantemente y mostrarle que había un mundo donde podía ser simplemente ella misma. Con el corazón latiéndole con una emoción que no sentía desde hacía años, la invitó a cenar a su casa el sábado siguiente. Solo una cena tranquila, para hablar sin el ruido del mercado, le dijo, intentando que sonara casual. Para Isabel, la invitación fue como un relámpago. Su primer instinto fue el pánico, entrar en su mundo, en el corazón del territorio que la había despreciado, era su peor pesadilla. Pero entonces miró a los ojos de Javier y vio una sinceridad y un respeto que nadie más le había ofrecido. Tras una larga pausa, en la que libró una batalla interna entre el miedo y la esperanza, asintió con la cabeza. «De acuerdo», susurró. No sabía que al aceptar, estaba caminando directamente hacia la emboscada perfectamente diseñada por Mateo y Blanca. La trampa estaba lista para cerrarse. El sábado por la noche, el aire del barrio de Salamanca parecía pesar más que de costumbre. Cuando Isabel cruzó el umbral del imponente portal, sintió que entraba en un mundo que no solo le era ajeno, sino activamente hostil. El ascensor,
una cabina de madera noble y latón pulido, ascendió en un silencio opresivo que contrastaba brutalmente con el estruendo vital del mercado. Cada piso que subía era como descender un nivel más en sus propios miedos. Javier la recibió en la puerta con una sonrisa nerviosa pero genuina, un faro de calidez en un océano de frialdad. El apartamento era tan vasto y silencioso como ella había imaginado, un museo de una vida que no podía comprender. Los techos altos parecían absorber cualquier sonido, y el olor a cera de abeja y a flores cortadas flotaba en el ambiente. Mateo y Blanca aparecieron con sonrisas que no llegaban a sus ojos, sus gestos estudiados y su amabilidad tan delgada como el cristal. La recibieron con una cortesía gélida, midiéndola de la cabeza a los pies con una sola mirada. Isabel se sintió como un espécimen bajo un microscopio, cada uno de sus movimientos, cada palabra, analizada y juzgada. La mesa del comedor estaba puesta con una precisión quirúrgica, porcelana fina, cubertería de plata y copas de cristal que brillaban bajo la luz de un candelabro. Era una puesta en escena perfecta, y ella, con su vestido sencillo comprado de segunda mano, era la única nota discordante. La trampa estaba meticulosamente preparada, y la atmósfera, cargada de una tensión casi eléctrica, anunciaba la inminente tormenta. La cena comenzó como una obra de teatro del absurdo. Mateo y Blanca dirigían la conversación con la habilidad de dos estrategas, lanzando preguntas envenenadas disfrazadas de curiosidad inocente. Hablaban de viajes a lugares exóticos, de subastas de arte y de inversiones financieras, temas deliberadamente elegidos para subrayar el abismo que separaba a Isabel de su mundo. Ella respondía con monosílabos, sintiendo cómo cada palabra suya era sopesada y descartada. Javier intentaba redirigir la conversación a terrenos más neutrales, hablando de libros o de historia, pero sus hijos devolvían el foco a su interrogatorio con una tenacidad implacable. A ellos se unieron dos parejas de amigos de la familia, invitados de última hora que actuaban como un jurado silencioso. Sus miradas eran una mezcla de condescendencia y morbo, observando el espectáculo con un interés apenas disimulado. Isabel sentía el peso de todos esos ojos sobre ella, desnudándola, juzgando su ropa, sus manos, su forma de sostener el tenedor. Era una humillación lenta y calculada, diseñada para desmoronarla poco a poco, para hacerla sentir tan pequeña e insignificante que su propia presencia se convirtiera en una vergüenza. El aire se hizo cada vez más denso. El tintineo de los cubiertos contra los platos era el único sonido que rompía una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La amabilidad forzada se había evaporado por completo, dejando al descubierto la cruda hostilidad que había estado latente desde el principio. La emboscada estaba a punto de culminar. Entonces, justo cuando servían el postre, Mateo dejó caer su cuchara sobre el plato, produciendo un sonido agudo que hizo que todos se sobresaltaran. El silencio que siguió fue absoluto. Con un movimiento teatral, se levantó y sacó de la chaqueta un sobre manila. «Padre», comenzó, su voz resonando en el comedor con una frialdad calculada. «Blanca y yo hemos estado muy preocupados por ti últimamente. Tu reciente cambio de actitud nos ha llevado a tomar ciertas precauciones». Abrió el sobre y extrajo varias hojas de papel. Empezó a leer. Con una voz monótona y desprovista de emoción, leyó en voz alta el informe del detective privado. Cada mentira, cada rumor fabricado en su pueblo natal fue expuesto ante aquella audiencia selecta. La historia del hijo del alcalde, las insinuaciones de moralidad dudosa, su huida a Madrid. No omitió ningún detalle sórdido, ninguna acusación infundada. Para Isabel fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. El tiempo pareció detenerse. Escuchaba su propia vida, distorsionada y convertida en un arma, siendo utilizada para destruirla una vez más. El dolor fue tan agudo y tan profundo que le robó el aliento. Era la misma pesadilla que la había perseguido durante 20 años, pero esta vez se desarrollaba en un escenario iluminado, ante un público que saboreaba cada palabra. Sintió como la sangre abandonaba su rostro y un frío glacial se apoderaba de su cuerpo. La humillación era total, absoluta y pública. La sala contuvo la respiración, esperando la reacción inevitable. Esperaban lágrimas, un arrebato de ira, una negación desesperada,
o una huida vergonzosa. Mateo y Blanca la observaban con una suficiencia cruel, convencidos de su victoria. Pero lo que sucedió a continuación no estaba en su guión. Isabel no se derrumbó. Levantó la cabeza lentamente, y aunque sus ojos brillaban con un dolor insoportable, no había ni una sola lágrima. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada uno de los rostros que la juzgaban, y por primera vez no vio a sus verdugos, sino a un grupo de personas vacías y asustadas. Y en ese instante de claridad, el miedo que la había paralizado durante toda su vida se disolvió. No había nada más que pudieran quitarle. Ya le habían arrebatado su reputación, su paz y su dignidad en innumerables ocasiones. No les quedaba nada por destruir. Se mantuvo en silencio, erguida en su silla, su postura una declaración de una resiliencia forjada en el fuego de 2 décadas de injusticia. Su calma fue un acto de desafío mucho más poderoso que cualquier grito. Fue una negativa rotunda a participar en su propio linchamiento. Aquel silencio digno y pesado desarmó a sus atacantes, que se quedaron sin palabras, desconcertados ante una fuerza que no podían comprender ni doblegar. La víctima se había negado a interpretar su papel, y con ello había roto el hechizo de su poder. Fue entonces cuando Javier se puso de pie. No lo hizo con rabia, sino con una calma solemne que impuso un silencio aún más profundo en la sala. Con un gesto lento y deliberado, tomó la mano de Isabel entre las suyas, un ancla de calidez en medio de la frialdad circundante. No la miró a ella, sino a sus hijos. «Habéis terminado vuestro espectáculo», dijo, su voz tranquila pero cargada con el peso de una decisión irrevocable. «Y tenéis razón. He cambiado. Durante 5 años he vivido en este mausoleo, rodeado de objetos caros y recuerdos muertos, sintiéndome tan vacío como esta casa. He estado muerto en vida, cumpliendo con las apariencias que tanto valoráis». Su mirada se desplazó hacia los invitados. «Todos vosotros formáis parte de este mundo de susurros, de juicios a puerta cerrada, de sonrisas falsas. Un mundo donde el valor de una persona se mide por su apellido o el saldo de su cuenta bancaria». Finalmente, sus ojos se posaron de nuevo en Mateo y Blanca, y su voz se quebró por un instante, no de debilidad, sino de una profunda y amarga decepción. «Y entonces llegó esta mujer a la que habéis intentado humillar esta noche, con sus manos agrietadas por el trabajo y un corazón lleno de cicatrices que vosotros nunca podríais comprender. Me ha devuelto a la vida. Me ha recordado lo que significa ser humano. Su dignidad, su bondad, su fuerza silenciosa, valen más que todo el patrimonio que tanto os obsesionan proteger». Las palabras de Javier cayeron como sentencias en el silencio sepulcral del comedor, pero sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes para derribar el mundo que sus hijos habían construido. Necesitaba un acto definitivo, una acción que hablara en el único idioma que ellos entendían, el del poder y el dinero. Aún sosteniendo la mano de Isabel, se dirigió a Mateo con una claridad cortante. «A partir de este momento, considerad mi renuncia a la presidencia del Consejo de Administración de la empresa familiar como un hecho. Mañana a primera hora, mis abogados iniciarán los trámites para liquidar mi participación accionarial y transferir los fondos a una cuenta que ya no estará a vuestro alcance». El impacto de esta declaración fue sísmico. Las caras de Mateo y Blanca pasaron de la suficiencia al pánico en una fracción de segundo. No era solo una amenaza, era una ejecución financiera. Su padre no solo estaba eligiendo a Isabel, estaba desmantelando activamente el imperio del que dependían su estatus y su futuro. Estaba quemando los puentes, cortando las cuerdas y demoliendo la jaula dorada desde dentro. «Habéis pasado toda la vida preocupados por la herencia», continuó Javier, su voz ahora firme y sin rastro de emoción. «Pues bien, ya no tenéis que preocuparos más. Os dejo mi parte de este mundo vacío. Podéis quedaros con las casas, los coches y las apariencias. Yo elijo la vida». Fue una renuncia total, un acto de abdicación que era en realidad la mayor declaración de libertad que jamás había hecho. Sin decir una palabra más, Javier tiró suavemente de la mano de Isabel y la guió hacia la puerta. Caminaron a través del comedor, entre las estatuas de hielo en que se habían convertido sus antiguos amigos y familiares. Nadie se atrevió a moverse ni a hablar. El sonido de sus pasos sobre el parqué de roble fue el único requiem para una vida que quedaba atrás. Al cruzar el umbral y cerrar la puerta, dejaron tras de sí no solo un apartamento lleno de lujo y silencio, sino todo un universo de hipocresía y expectativas. El aire frío de la noche madrileña los recibió como una bocanada de aire fresco, como el primer aliento tras una larga apnea. No se miraron, simplemente siguieron caminando, mano a mano,
alejándose del resplandor de las farolas del barrio de Salamanca y adentrándose en la noche. No era una huida, sino una marcha triunfal. Él no la había rescatado, ella le había mostrado el camino para rescatarse a sí mismo. Y ella no había sido salvada, había encontrado a alguien que finalmente veía la verdad que siempre había llevado dentro. Aquella noche, dos soledades se encontraron y decidieron construir un mundo nuevo, uno donde el valor no se medía por lo que se tenía, sino por la valentía de dejarlo todo atrás por la única cosa que realmente importaba. La condena social había sido rota, no luchando contra ella, sino simplemente dándole la espalda y eligiendo ser libres. La salida de aquel apartamento no fue una huida, sino una declaración de principios. Cada paso que daban alejándose del portal de mármol del barrio de Salamanca era un acto de despojo voluntario, una renuncia a un mundo de apariencias que los había asfixiado a ambos. No hubo un plan elaborado, solo la certeza compartida de que cualquier lugar sería mejor que aquel en el que acababan de estar. Pasaron la primera noche en un modesto hotel cerca de la estación de Atocha, un espacio anónimo y funcional que, paradójicamente, les ofreció una sensación de seguridad y libertad que el lujoso piso de Javier jamás les había proporcionado. En el silencio de la habitación, desprovistos de los roles que la sociedad les había impuesto, el viudo rico y la mujer marginada hablaron por primera vez sin filtros, sin miedo. No hablaron del futuro, sino del presente, del inmenso alivio que sentían, de la extraña ligereza de no tener nada que demostrarle a nadie. Fue en esa conversación, entre el murmullo lejano de los trenes, donde nació la idea de irse al sur, a Cádiz, no como un destino turístico, sino como un símbolo. Buscaban la luz, el mar, un lugar donde el horizonte fuera más ancho que las estrechas calles de la memoria. Para Javier era la oportunidad de vivir una vida que nunca se había permitido. Para Isabel era la promesa de un lugar donde su pasado no pudiera alcanzarla, donde podría, por fin, respirar hondo sin sentir el peso del juicio en sus pulmones. No estaban escapando de algo, estaban caminando hacia ellos mismos. La mañana siguiente la ruptura con el pasado se materializó con la frialdad de los procedimientos legales. Desde la misma habitación del hotel, Javier realizó 2 llamadas que sellaron su abdicación. La primera fue a su abogado, con instrucciones claras e irrevocables: iniciar de inmediato la liquidación de la totalidad de su participación accionaria en el conglomerado familiar y transferir los fondos a una nueva cuenta personal, a la que solo él tendría acceso. La segunda fue una breve y formal comunicación a la junta directiva, presentando su renuncia con efecto inmediato. No dio explicaciones ni aceptó preguntas. El terremoto en las altas esferas de la élite madrileña fue instantáneo. La noticia corrió como la pólvora, generando una oleada de incredulidad, especulación y desdén. Mateo y Blanca, humillados y financieramente amenazados, intentaron contactarlo desesperadamente. Sus llamadas, mensajes y correos electrónicos, que pasaron de la incredulidad furiosa a las súplicas calculadas, fueron recibidos con un silencio absoluto. Javier no sentía odio, sino una profunda indiferencia. Se dio cuenta de que el poder que sus hijos habían ejercido sobre él no residía en su amor, sino en su control sobre el patrimonio y el estatus. Al renunciar a ambos, se había vuelto inmune a su influencia. Mientras los buitres de su antiguo mundo se peleaban por los restos de su imperio, él estaba en un tren rumbo al sur, con Isabel a su lado, sintiendo por primera vez en décadas que era el único dueño de su destino, un destino que ya no se medía en cifras, sino en la serenidad de la decisión tomada. Su nueva vida en un pequeño pueblo blanco de la costa de Cádiz fue un ejercicio de reaprendizaje radical. Alquilaron una casa sencilla, con paredes encaladas y un pequeño patio lleno de geranios que daba directamente a una cala rocosa. El contraste con el mausoleo de Salamanca no podía ser más abrumador. Aquí, el único lujo era la luz del sol que inundaba cada habitación y el sonido constante de las olas rompiendo contra la orilla. Para Javier fue como aprender a caminar de nuevo. Descubrió el placer de actividades que siempre había considerado triviales: ir al mercado local a comprar pescado fresco, regatear amigablemente con los vendedores, cocinar una comida sencilla junto a Isabel, sentir la arena bajo sus pies descalzos. Se deshizo de sus trajes caros y los reemplazó por camisas de lino y pantalones cómodos. Aprendió a escuchar el silencio, no como una ausencia, sino como una presencia de paz. Isabel, por su parte, floreció de una manera que ni ella misma creía posible. Lejos de las miradas acusadoras, su cuerpo se relajó, su risa se volvió fácil y sonora, y la tensión que había marcado sus facciones durante años se desvaneció. Redescubrió su amor por la jardinería, llenando el patio de hierbas aromáticas y flores silvestres. Pasaban horas leyendo en silencio, caminando por la playa al atardecer, o simplemente sentados en el porche, observando cómo los barcos de pesca regresaban al puerto.
No necesitaban hablar mucho. Su conexión se había forjado en la adversidad y ahora se nutría de una paz compartida, una complicidad profunda que no requería de grandes gestos, sino de la simple y profunda alegría de estar juntos, al fin, en un lugar al que podían llamar hogar. Fue durante una de esas tardes tranquilas, mientras observaban a un grupo de mujeres de la localidad reparando redes de pesca en el muelle, cuando la idea tomó forma. Hablaban de lo afortunados que eran por haber encontrado ese refugio, pero Isabel no podía olvidar a las que, como ella, seguían atrapadas en la precariedad y el juicio social. La suerte no debería ser un privilegio, Javier, le dijo en voz baja. Debería ser un derecho. Esa frase fue la semilla de su nuevo propósito. Decidieron que el dinero obtenido de la venta de las acciones de Javier no sería para construir una fortaleza de lujo, sino un puente. Un puente para otras mujeres que, como Isabel, necesitaban una mano tendida, un lugar seguro donde reconstruir sus vidas. El proyecto nació de sus conversaciones, combinando la experiencia vivida de Isabel con los recursos de Javier. No querían crear una organización benéfica condescendiente, sino un espacio de empoderamiento real. Decidieron establecerlo en Madrid, en el corazón del barrio de Lavapiés, el mismo lugar que había sido testigo de la soledad y la lucha de Isabel. Sería un acto de justicia poética, una forma de transformar el dolor en un faro de esperanza. Pasaron meses diseñando cada detalle, un centro que ofrecería asesoramiento legal gratuito, apoyo psicológico, talleres de formación profesional y, lo más importante, una comunidad donde las mujeres pudieran compartir sus historias sin miedo a ser juzgadas. Isabel se sumergió en el proyecto con una pasión y una energía que sorprendieron incluso a Javier. Por primera vez, no estaba luchando por sobrevivir, sino por construir algo que perduraría más allá de ella misma. El centro abrió sus puertas un año después de su partida de Madrid. Lo llamaron El Faro de Pilar, un homenaje silencioso a la anciana vendedora de flores, cuya simple bondad había sido la única luz en los días más oscuros de Isabel. Ella no quiso un cargo directivo ni un despacho. Su lugar estaba en la sala de acogida, recibiendo a las mujeres que llegaban con la misma mirada de miedo y desconfianza que ella había llevado durante tanto tiempo. Su presencia era el alma del centro. No ofrecía soluciones mágicas, sino escucha activa, empatía y una dignidad inquebrantable. Compartía su propia historia no como un drama, sino como una prueba de que era posible reescribir el final. Organizaba talleres prácticos, desde cómo preparar un currículum hasta clases de cocina para montar pequeñas cooperativas de catering. Su conocimiento del mundo laboral precario y de las barreras invisibles que enfrentaban estas mujeres era su mayor activo. Javier, desde su casa en Cádiz, se encargaba de la gestión administrativa y financiera, asegurando la sostenibilidad del proyecto sin interferir en su funcionamiento diario. Se convirtió en el apoyo invisible pero fundamental que permitía que Isabel se dedicara por completo a su misión. El Faro de Pilar no tardó en convertirse en un referente en el barrio, un lugar donde la palabra reputación había sido reemplazada por resiliencia. Cada mujer que salía de allí con la cabeza un poco más alta, con una nueva habilidad o simplemente con la sensación de no estar sola, era una victoria personal para Isabel, la prueba tangible de que su dolor no había sido en vano. Su vida se asentó en un equilibrio sereno entre la tranquilidad de la costa andaluza y el propósito que encontraban en su trabajo a distancia con el centro. El amor que compartían no era la pasión arrebatadora de una novela, sino algo mucho más profundo y sólido, una alianza forjada en el respeto mutuo y un proyecto de vida compartido. Se convirtieron en una leyenda discreta en el pueblo. La gente susurraba con admiración sobre el millonario que lo dejó todo y la mujer del faro, sin conocer los detalles de su historia, pero reconociendo la autenticidad de su elección. De Mateo y Blanca supieron poco. Tras la marcha de su padre, se enzarzaron en una amarga lucha de poder por el control de lo que quedaba del negocio familiar, una batalla que los distanció aún más y los dejaron atrapados en el mismo mundo de apariencias que su padre había abandonado. El cordón umbilical que los unía a Javier no había sido el afecto, sino el dinero, y una vez cortado, no quedaba nada. Isabel y Javier nunca miraron atrás. Habían encontrado una riqueza que no se podía depositar en un banco ni heredar: la paz interior, el amor sereno y la satisfacción de saber que habían utilizado su segunda oportunidad no solo para salvarse a sí mismos, sino para encender una luz para otros. Su historia no era un cuento de hadas, sino un testimonio real y poderoso de que la verdadera libertad no consiste en tenerlo todo, sino en tener el coraje de elegir lo que de verdad importa. La historia de Isabel y Javier no terminó con su partida de Madrid. En realidad, fue allí donde verdaderamente comenzó.
Su legado no se inscribió en las crónicas sociales ni en las columnas financieras que una vez dictaron la vida de Javier. Se convirtió, en cambio, en una leyenda susurrada, una historia contada en voz baja en los mercados de Lavapiés y en los muelles de Cádiz. Su acto de rebelión no fue una explosión ruidosa, sino una declaración silenciosa pero atronadora, la afirmación de que la dignidad de una persona no es negociable y que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni de reputaciones impuestas. En un mundo obsesionado con el ruido, la acumulación y la validación externa, ellos eligieron el silencio, el despojo y la autenticidad. El Faro de Pilar se convirtió en el eco tangible de esa decisión, un lugar donde el valor de una mujer no se medía por su pasado, sino por su voluntad de construir un futuro. El legado de Isabel y Javier no reside en un imperio empresarial, ni en un apellido prestigioso, sino en la respiración aliviada de cada mujer que cruzó el umbral de ese centro, en la esperanza recuperada y en la simple pero revolucionaria idea de que siempre es posible elegir un nuevo comienzo, lejos de las jaulas, ya sean de oro o de desprecio. Su historia demuestra que a veces el acto más valiente no es luchar contra el mundo, sino tener el coraje de construir uno propio, a la medida de los propios valores. Para Isabel, el pasado dejó de ser una condena para convertirse en su herramienta más poderosa. El dolor no desapareció por completo, las cicatrices seguían allí, pero ya no eran una fuente de vergüenza, sino un mapa que le permitía guiar a otras. Cuando una mujer llegaba a El Faro de Pilar con la mirada baja y los hombros encorvados por el peso del juicio, Isabel no veía a una víctima, sino un reflejo de sí misma. Sabía exactamente qué decir, o lo que era más importante, cuándo permanecer en silencio y simplemente ofrecer una taza de té caliente. Sus manos, antes marcadas por la lejía y el trabajo anónimo, se convirtieron en manos que sostenían otras, que enseñaban a rellenar un formulario, a coser un dobladillo o a amasar pan. La experiencia que antes la había aislado, ahora la conectaba de una forma profundamente humana. Podía leer el miedo en los ojos de las demás porque lo había habitado durante décadas. Podía hablar de resiliencia no desde la teoría de un libro, sino desde la práctica diaria de levantarse una y otra vez. Transformó la humillación en empatía, la injusticia en un motor para la acción y la soledad en un compromiso inquebrantable con la comunidad. No se convirtió en una salvadora, sino en un espejo, mostrando a cada mujer que la fuerza que buscaban fuera ya residía en su interior, esperando pacientemente el momento de ser reconocida. Su pasado doloroso se convirtió finalmente en un faro de propósito. El legado de Javier, por otro lado, fue una redefinición radical de lo que significa la riqueza. Había pasado toda su vida rodeado de personas que medían el éxito en cifras, en propiedades y en poder. Su renuncia no fue un acto de sacrificio, sino de liberación. Descubrió que su verdadera fortuna no se contaba en euros, sino en las vidas que su decisión ayudaba a transformar. Cambió los fríos informes de la bolsa por las cálidas historias de superación que le llegaban desde el Faro de Pilar. Su mente, antes ocupada con estrategias de inversión y fusiones empresariales, ahora se dedicaba a encontrar formas de asegurar la sostenibilidad del centro, a garantizar que cada euro se tradujera en un impacto real. Su mayor satisfacción ya no provenía de cerrar un trato millonario, sino de recibir una llamada de Isabel contándole que una de las mujeres del centro había conseguido un empleo o había logrado salir de una situación de abuso. Comprendió que el poder que había ostentado durante tantos años era hueco en comparación con la influencia positiva que ahora ejercía. Su legado no sería un edificio con su nombre en la fachada, sino una red invisible pero indestructible de segundas oportunidades. Enseñó con su ejemplo que el capital más valioso no es el financiero, sino el humano, y que la inversión más rentable es aquella que se hace en la dignidad y el potencial de los demás. Dejó de ser un patriarca para convertirse en un compañero, un facilitador, el viento silencioso bajo las alas de un proyecto que devolvía la esperanza. La lección principal que emana de su viaje no reside en la confrontación, sino en la renuncia consciente. Isabel y Javier no ganaron una batalla contra la élite madrileña, simplemente se negaron a seguir luchando en un campo de juego amañado. Su victoria no fue el resultado de un grito, sino de un portazo silencioso.
demostraron que la verdadera fuerza no siempre está en resistir y luchar de frente contra un sistema injusto, sino en tener la claridad y el coraje de darle la espalda y caminar en la dirección opuesta. Su rebelión fue del alma. Renunciaron a la necesidad de ser aceptados por aquellos que los juzgaban, a la obligación de cumplir con expectativas ajenas y a la ilusión de que la felicidad se encuentra en la validación de los demás. Esta historia nos enseña que hay guerras que no merecen ser libradas y que la paz interior es a menudo un territorio que solo se puede conquistar abandonando el campo de batalla. La superación, en su caso, no fue escalar la montaña social que los separaban, sino encontrar un valle fértil y tranquilo donde pudieran cultivar su propia vida, lejos del ruido y de la toxicidad. Su legado es un recordatorio de que, a veces, el poder más absoluto reside en la simple palabra no. No a la humillación, no a las expectativas, no a una vida que no nos pertenece. Y en ese no encontraron su sí más profundo y verdadero. Hoy, años después, Isabel y Javier siguen caminando por la misma orilla de la playa en Cádiz. Las líneas en sus rostros cuentan una historia de dolor superado y de paz encontrada. Su amor, sereno y profundo, es un testimonio silencioso de su elección. No necesitan nada más. Su historia nos recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda del juicio y la soledad, un solo acto de bondad puede iniciar una revolución, y que la verdadera fortuna no reside en lo que acumulamos, sino en lo que tenemos el valor de dejar atrás. El Faro de Pilar sigue brillando en Madrid, un monumento vivo a la resiliencia y la prueba de que ninguna vida está rota sin remedio. Su legado no es una historia de amor de cuento de hadas, sino un manual de instrucciones sobre cómo reconstruir una vida sobre los cimientos de la dignidad, el respeto y el coraje. Es la prueba de que el veredicto del mundo no tiene por qué ser nuestra sentencia final. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria merece ser contada, comparte esta historia. Suscríbete para descubrir más relatos reales de resiliencia que nos recuerdan el inmenso poder del espíritu humano. Gracias por escuchar.